Viajar puede significar cosas tan variadas como mujeres hay en el mundo. Hace más de un año, las astronautas Christina Koch y Jessica Meir tuvieron que viajar hasta la Estación Espacial Internacional que gravita en la órbita terrestre antes de realizar su histórica caminata en el espacio. La mamá de un amigo decidió irse a la India para conocerse a sí misma a los 40 años. Algunas mujeres en los Montes de María, en Colombia, deben hacer recorridos de más de 3 horas para llevar a su casa agua potable. Hay chicas que viajan a comunidades indígenas para luego hacer allí un viaje interior con yagé. Otras pensarán como Emily Dickinson, que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Hoy quisimos traer a varias mujeres con experiencias distintas sobre los viajes, pero con algo en común. Todas han sido parte, siendo editoras o autoras, del fanzine colombiano La Trenza. Esto es Tufillo de Poeta y para el tema de la semana, que es poemas para viajar sola, nos acompañan. Hola a todos y a todas, mi nombre es Lauren Mendinueta y les hablo desde Lisboa, Portugal. Hola gente que está escuchando Tufillo, yo soy Carolina Dávila y les hablo desde Massachusetts. Hola para todos y todas las que nos escuchan, yo soy Manuela Gómez y estoy hablando desde Medellín. Bueno, un gran saludo, mi nombre es Yani León y les estoy hablando desde Medellín, Colombia. Y yo soy Estefanía Angueira y voy a estar conduciendo el episodio de hoy. Y bueno, aunque en Colombia esta publicación independiente ya tiene bastante acogida, me gustaría que Carolina nos contara un poco más sobre ella, sobre todo para nuestros seguidores de otras partes de Latinoamérica. Pues La Trenza es un fanzine de poesía, ensayo e ilustración en el que nosotras como editoras convocamos a 3 mujeres poetas con su poesía o para publicar sus poemas, a otras 3 mujeres poetas para que hagan un ensayo sobre esos poemas de las primeras y a 3 mujeres ilustradoras para que hagan una lectura desde una apuesta, digamos, más gráfica de estos poemas. El proyecto surge de diálogos entre nosotras y de experiencias compartidas en las que sentíamos que de alguna manera no había un lugar en el panorama colombiano en el que las mujeres tuviéramos acceso a material crítico sobre la poesía que escribíamos también las mujeres poetas y en un ambiente bastante particular porque cada vez más escuchábamos cosas como, ay, las mujeres están escribiendo ahora mucho más o son mucho más visibles o están escribiendo cosas más interesantes, pero en realidad cuando vamos a ver qué se escribe alrededor de esto o esto que genera en términos de construcción de pensamiento, de reflexión, pues no encontrábamos un lugar donde pudiéramos acceder a eso. Entonces nos pareció que pues quisimos crearlo, ¿no? Y también nos interesaba que no fuera un espacio académico y acartonado. En ese sentido estamos ahí como cerca a la propuesta de Tufillo, sino que fuera un lugar donde pudiéramos tener acceso a unos ensayos que también fueran un poco, digamos, libres en el sentido de proponer acercamientos creativos o acercamientos que no fueran necesariamente como desde la rigidez académica. Y también nos pareció por eso que un fanzine podía ser una buena idea, digamos, que dialogara con otras formas de arte y de comunicación. Jenny León participó en el primer número como poeta, Manuela participó en el tercero y Lauren participó en el quinto, el más reciente, y además tuvo una particularidad. Para conmemorar el quinto número, quisimos invitar a narradoras a que hicieran la lectura de los poemas. Y para empezar, quisiera preguntarles cómo han sido sus experiencias viajando solas. Yo personalmente siento que hay casos en los que me siento más en peligro que, digamos, mi hermano, y viajar es uno de ellos, pero cuéntenme ustedes. En un principio pensé contar un poco cómo es viajar sola en Europa, pero lo cierto es que mis primeros viajes solas yo los hice con 11 años y en Colombia, y por carretera en un lugar bastante difícil, y eran viajes entre Barranquilla y Fundación en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90, y como yo era una niña y tenía que hacer esos viajes porque mis padres vivían en Fundación y yo estaba viviendo con una tía en Barranquilla, era totalmente inconsciente del peligro. Yo me sentía muy orgullosa de realizar ese viaje de 2 horas y media o 3 horas, o a veces duraba más por las vicisitudes del camino, que nunca ocurrió nada especialmente malo o nada malo. Pero me sentía muy orgullosa y me sentía muy grande, y yo creo que yo crecí mucho en esos viajes. Creo que me hice
definitivamente fue el final de mi niñez. Ese año, entre los 10 y los 11 años, fue absolutamente el final de mi niñez, ¿no? Después los viajes que hice sola, viajé sola por América Central, y fueron viajes también, sobre todo relacionados con la literatura. Entonces, aunque estaba sola, estaba muy protegida porque era dentro de eventos literarios, ¿no? Encontrándome poetas, amigos y amigas, o inclusive encontrándome casi siempre con personas que no conocía antes de iniciar el viaje y terminando con amistades, ¿no? Y después los viajes en Europa, definitivamente en esos viajes nunca me sentí insegura. Tal vez en un principio, una de las cosas que yo sentía cuando comencé a vivir aquí en Europa, cuando tenía 26 años, era incluso salir a la calle. Yo tenía miedo de salir a la calle sola, porque yo tenía miedo de salir a la calle sola en Colombia. Sí. Y constantemente sentía como que me miraban o tenía miedo de que me pasara algo, ¿no? Pero con el tiempo me acostumbré a que no pasaba nada, a que en realidad estaba segura, ¿no? Uf, igual, mucha dura viajar sola a los 11 años. No, pues yo pienso en mis padres. Qué idea dejarme viajar sola a los 11 años. Sí, total. Pero bueno, no teníamos alternativa porque nadie me podía ir a buscar y mi mamá tenía un bebé pequeño, tenía otros 3 hijos a los que cuidar y yo tenía que hacer ese viaje si quería verlos alguna vez. Para mí, la idea de viajar sola es algo que pertenece al pasado, además de cuando era estudiante, y conservo esos recuerdos pues como cosas que no quisiera que se me olvidaran. Y no recuerdo haber sentido miedo. O sea, la primera vez que yo viajé sola o que salí, por ejemplo, del país, fue creo que a los 22 años más o menos, que me fui para Buenos Aires a hacer como un intercambio en filosofía, y sí recuerdo que Buenos Aires me entregaba todo, que era una ciudad muy, muy generosa, que yo no tenía que tener amigos ni conocer a muchas personas, sino que uno se sentaba en un parque y, no sé, se compraba unas medialunas o después una cerveza, y la ciudad era llena de vida, no sé, pasaban personajes que yo nunca había visto y, no sé, el cielo era diferente. Entonces sí recuerdo que en ese viaje yo aprendí a estar sola y a disfrutar de la soledad, a disfrutarla mucho, mucho, mucho. Y yo empecé a escribir ahí, en Buenos Aires, de una manera pues muy inocente, en una libretica que tenía del Che. Y después, cuando ya hice mi maestría, quizás con 26 años, 27, en Barcelona, sí viajé mucho por Europa sola, pero sí recuerdo que en esos viajes también como que procesé todo ese miedo y me encontré con cosas que tenía adentro, pues más del lado B, o un lado más oscuro, pero que en esa soledad también aprendí como a mirarla, ¿cierto? Pero no sentí miedo. Tal vez, como Lauren dijo ahorita, era quizás inconsciente del peligro, porque era más joven y confiaba en las personas. Entonces alguien decía, ay, no sé, yo te llevo, o mira, ese es el camino, y como que era súper confiada. Tiempo después, en ese momento, creo que no sería para nada así, que sí tendría miedo, pero en ese momento me acompañaba como esa valentía de la inconsciencia. Yo me siento súper identificada con esa parte final, porque yo creo que yo viajé sola varias veces, como comenzando los 20, pero el que tengo en mi memoria como realmente importante de viajar sola fue un viaje que hice por Sudamérica durante 6 meses y salí sola y crucé fronteras de noche, y entonces era de alguna manera, sí tenía como la conciencia de que debía cuidarme mucho, como que sí tenía que ser más cuidadosa que un hombre, efectivamente, tratar de viajar solo de día, tratar de viajar solamente como en ciertas empresas de transporte, pero al mismo tiempo creo que la dinámica del viaje, y sobre todo como ese viaje mochilero por Latinoamérica, que es una ruta en la que uno se encuentra con gente que está haciendo lo mismo, me hacían sentir lo que decía Manuela. Y ahora creo que cuando viajo sola, que es más como venir a Estados Unidos pues a estudiar, ¿no? Como lo que más me pone nerviosa, pero creo que ahí es otra vulnerabilidad, es el tema de migración, ¿no? Como que en los últimos 4 años, con como todo fue acá, uno siempre sentía que aunque tuviera un estatus legal, una visa de estudiante, pues cualquiera te podía decir antes de entrar como pues no entras.
Total. Entonces, creo que es otro miedo, pero creo que también es un miedo que va ligado pues a unas vulnerabilidades y a unas definiciones sobre unos cuerpos que pueden andar más libremente por cualquier parte del mundo y otros que no. Pues a ver, con respecto a los viajes, ya la comadre Carolina ya sabe que a mí viajando pues no es que me vaya muy bien. La primera vez que viajé sola fue que mi mamá me regaló un viaje de 15 a San Andrés. Ahí sí estaba muy protegida, no pasó nada. Ya después, a partir pues de la poesía, empecé a viajar sola pues a festivales y pues como dijo Lauren, uno está muy protegido en los eventos. Fue a partir de una beca que me gané para la maestría en escritoras creativas del Paso, en donde ahí sí pues me fue como a perros en misa, como dicen por acá. Me enfermé horrible, pero me sentí muy acompañada por los amigos del posgrado. Ellos incluso me acogieron en sus casas, me daban sopa de pollo, una cosa muy, muy bella. Y ya luego, después de que me enfermé tan horrible, duré un año incapacitada. O sea, eso fue mera experiencia porque realmente estuve pues muy mal. De ahí pues los viajes me dan supremamente duro, le cogí pánico a volar en avión, un aeropuerto para mí es una experiencia terrible. Entonces incluso he decidido no hacer ni posgrados afuera, sino quedarme acá en Medellín. Pero yo de pronto quería hacer una acotación sobre la cuestión del viaje dentro de la misma ciudad y cómo es la cuestión del viaje, pues y más que todo en Medellín, ¿cierto? Desde que yo tenía 13 años me tocaba pues coger un bus hasta el centro. Esos desplazamientos diarios eran muy malucos porque pasamos por partes muy peligrosas y por ejemplo recuerdo siempre a un señor que se masturbaba en varias esquinas a la salida y era casi diario, ¿cierto? Entonces eso, una cosa pues bien maluca con el cuerpo de uno todo pequeño y bueno, la vulnerabilidad. Otra de las cosas es lo que se siente, yo por ejemplo manejo moto y la diferencia que hay entre una mujer viajando sola en moto, que pues me han pasado muchísimas cosas desde que los habitantes de calle pues se te tiran o tratan de tirarte piedras para que te caigas de la moto y robártela fácilmente porque te den como un blanco más sencillo, hasta las morbosidades pues en los trancones o en los semáforos, que eso es súper maluco por partes y de los taxistas o de, bueno, para no estigmatizar tampoco de muchas personas. Entonces, como esa vulnerabilidad también de ese cuerpo que está ahí movilizándose. Una vez estaba, yo me acuerdo, subiendo para mi casa y un señor se me pegó en una bicicleta en la parte de atrás de la moto. Y yo empecé a leer a pura vareta, estaba leyendo a pura vareta y era un señor en bicicleta fumando vareta. O sea, yo no sé cómo hacía para sostenerse, pero justo se me pegó. Y yo, pero este señor, ¿qué le pasa? Y yo pitaba, y yo, ay, y trataba de zigzaguear para que se soltara, y a la final logró soltarse. Pero es eso, también por ejemplo cuando estás manejando y te le pasas a alguien y es un hombre que piensa que ninguna mujer se lo puede pasar y acelera aún más, ¿cierto? Cuando, o sea, deja que se lo pasen hombres, pero si una mujer se lo va a pasar, él no deja. Cosas como tan ridículas en ese aspecto que tiene que ver con sí, con un viaje que nos toca de una forma más cotidiana pues a algunas personas. ¿Les parece si continuamos con los poemas? Lauren, si quieres, puedes empezar tú. Muy bien. Bueno, yo traje un poema de Alejandra Pizarnik porque considero, bueno, que ella es una poeta clave para lo que significa la literatura y la poesía escrita por mujeres a partir del finales del siglo XX y hasta hoy. Pienso que es la escritora, casi diría que es la madre de todas. Y el poema es muy breve, solamente son 2 versos y condensan todo. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Esencial. Divino, cuéntame por qué lo escogiste. Porque mira, yo creo que los viajes fundamentales son los viajes interiores. Podemos tener todas estas experiencias, podemos conocer el mundo entero, podemos dar la vuelta al mundo, pero el viaje que realmente importa para mí es el viaje que ocurre dentro de nosotras, aquella experiencia que transforma, la experiencia transformadora y real, ¿no? En este poema, que es un poema, son 2 versos, son muy misteriosos, ¿no? Porque
primero, explicar con palabras de este mundo quiere decir que ya lo que ella va a explicar no ocurre en este mundo, no hace parte de la cotidianidad y ni siquiera se puede expresar con palabras, ¿no? Y después que partió de mí un barco llevándome. Bueno, qué viaje, para mí este viaje de Alejandra en el poema puede ser un viaje, por ejemplo, de la locura, que es el viaje más extremo de todos. Parte un barco de ti llevándote, o sea, ya no estás. Sí, para mí es la condensación del viaje fundamental. A mí lo que me gusta es que hay una tensión entre esto de lo que tú dices de la locura con el hecho de escribir el poema, que es como la lucidez. A mí me encanta, me parece tremendo. Tengo una relación extraña con Pizarnik, como que la leí mucho y en un momento ya no la leí más, entonces no la había leído en mucho tiempo. Y cuando te escucho es como que igual, o sea, como que viene toda la fuerza de Pizarnik y dices, ah, cierto que existe, ¿no? Como tremenda poeta. Y a mí me llama mucho la atención como la ausencia de lugar en el poema, como dónde está, de dónde se fue. Lo único es el cuerpo, ¿no? O ella, ¿no? Como su subjetividad. Pero lo otro es como, entonces, ¿en qué mundo estás? ¿A dónde te llevó? ¿De dónde se fue? No sé, como que me parece que hay un no lugar o unos no lugares en el poema como muy misteriosos. Lauren, y yo también quisiera que nos contaras un poquito cómo te sentiste con la experiencia de participar en la trenza. Sí, la invitación que me hizo la trenza fue la de participar con 2 poemas. Efectivamente, aparecieron en el número 5. Mira, para mí fue muy bonita la invitación porque hace muchísimos años que el mayor interés que yo tengo en la vida es la literatura escrita por mujeres. De hecho, yo creo que casi el 90% seguramente de los libros que yo compro y que yo leo están escritos por mujeres, narrativa, ensayo o poesía. Yo conocía el proyecto de la trenza que se realizaba en Colombia, estaba atenta. Entonces, aparecer en la trenza para mí, wow, no, yo creo que Carolina, todas las chicas no saben la alegría que yo tuve. O sea, yo hice mi fiesta en Lisboa el día que recibí la invitación. Fue muy lindo ver, por ejemplo, la ilustración, ver tu poema ilustrado. En el caso de mi poema fue Sandra Restrepo, ¿cierto? Y ver esa bellísima mujer que ella, o sea, como ella en esa imagen de esa mujer condensa los versos de mi poema que no son evidentes, porque es el poema que ella decidió retratar, digamos, se titula Deseo de nada, y es un poema que no cuenta una historia, es un poema más bien reflexivo, como buena parte de mi poesía. Y ella consiguió condensar en esa imagen tan maravillosa, claro que es algo que tú sabes que tiene que ver con la sensibilidad de una mujer para otra mujer también, ¿no? Hacia la lectura de otra mujer. Pero bueno, la trenza para mí simplemente es el reflejo de algo importantísimo que está ocurriendo en el mundo hoy. O sea, yo creo que la gran revolución definitivamente somos las mujeres. Yo creo que ya comenzamos a ver académicas que se interesan por mujeres, que escriben tesis sobre mujeres. O sea, todo eso ya es un cambio. Antes las mujeres le dedicábamos nuestra vida a la literatura escrita por los hombres. Ahora hay un cambio, ¿no? Eso me fascina de la trenza. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces sigamos con el poema que trajo Manuela. Bueno, yo escogí un poema de Robin Myers, que es una poeta de Nueva York. Es del 87, me parece, pero vive en México desde hace años. La publica Antílope y las ediciones siempre tienen como la versión en inglés y la versión en español. Y escogí este poema que se llama El Retorno. El Retorno. Esta es la calle donde naciste. Esta es la llave que perdiste en la nieve. Y este es el abrigo que usaste para buscarla. Esta es la manera en la que se ve el cielo desde un avión la mañana que te fuiste de casa. Este es el lugar que pensabas nunca abandonar. Este es el sándwich que comiste en la escalinata de la iglesia, las micas que lanzaste a las palomas. Esta es la funda de almohada que tu cabello delinea. Este es el verano. Este es el continente que cruzaste, la carta que metiste a la lavadora por accidente, el cuchillo de cocina que salpicaste de sangre cuando a solas cortabas una cebolla. Este es el asombro al reconocer a un amigo por su tos desde la otra habitación. Esto
A pesar de que estés dormido, es un ratón bajo el piso de madera y la luz que se esparce por las rendijas, y estas son las sombras sobre la columna de una espalda que se gira. Esto es casi lo que quieres decir. Esto es alguien que toca a Brahms bajo las escaleras, el vaso de agua que tiembla sobre el piano, el derrame. Esto es ira, clases de manejo, un año en tu vida. Esta es la parada de autobús, las sábanas, la onda de calor. Estos son los fuegos artificiales que viste desde lejos, que mudos se abrieron como flores en una colina oscura. Esto es la manera en que observas a la gente en el tren y la extrañas. Esto es la fe que pones en el nudo de la cuerda que estás escalando. Y estos son tus dedos calientes y despellejados. Esto no es una excusa. Esto es el océano dentro de una concha. Esto es el océano. Esto es, al parecer, a lo que hemos llegado. Esto eres tú si regresas. Esto eres tú si no regresas. Bueno, cuando Carolina me propuso este tema o me invitó, se me vinieron como al corazón y a la cabeza varios poemas, pero cuando pensé en ese Robin Myers supe que tenía que elegirlo. No sé muy bien por qué, pero sí sé que cuando leo este poema se vienen imágenes de, de una soledad, ¿cierto? De una soledad en tránsito que también recoge partes de la vida pasada, ¿cierto? Pero también hay un presente que está sucediendo, ¿cierto? Y me parece que el poema es como, no sé, se abre a muchas imágenes. Es decir, no solamente nos está hablando de un viaje, sino quizás de muchos viajes, y también tiene la idea del retorno o la experiencia de volver o la pregunta por el retorno, que me parece que está en cada viaje, ¿cierto? La idea de no volver o de definitivamente regresar. Sí, a mí me interesó mucho la repetición de como la anáfora, porque cuando uno señala algo en general son cosas como muy sólidas, pero ella en realidad está señalando momentos muy breves y ahí ya hay una sorpresa. No está diciendo, este es mi closet, este es mi computador, sino, por ejemplo, estas son las sombras sobre la columna de una espalda que se gira, que me parece espectacular. Y yo quería saber si ella traduce sus propios poemas o... Ella los traduce de Ezequiel Seidenberg, sí, que son muy amigos, y incluso por ahí hay un video en YouTube que salen leyendo ella y después él. Ella vino al Festival Internacional de Poesía de Medellín en 2015. No, yo no Sí, supe, es no una la conocí. queridura. Ay, no. Sí, yo tuve la Qué oportunidad bueno. de leer con ella, compartimos un montón, es una bacana y tiene, No, lo sí, a mejor. mí también me encanta su poesía, la admiro un montón. Fíjate, es que ahí la página del festival ahí hay varios poemas de ella, es una nota. El final me parece interesantísimo también, porque hay dos opciones, ¿no? Es finalmente, si te vas o si te quedas, hay siempre dos personas distintas, ¿no? Hay una decisión a lo que hemos llegado, porque hay una culminación de un viaje y después, wow, después hay un espejo. O sea, aquí estás, hay dos imágenes del mismo ser, de la misma persona, que son, ya ella, pues, a mí me hace soñar con que son bien diferentes, ¿no? Según la decisión que toma. Creo que entonces sigamos con el poema que trajo Jenny. Bueno, este poema es de César Vallejo. Va corriendo, andando, huyendo. Va corriendo, andando, huyendo de sus pies. Va con dos nubes en su nube, sentado apócrifo, en las manos insertas sus tristes paras, sus entonces fúnebres. Corre de todo, andando entre protestas incoloras, huye subiendo, huye bajando, huye a paso de sotana, huye alzando al mal en brazos, huye directamente a sollozar a solas. A donde vaya, lejos de sus fragosos, cáusticos talones, lejos del aire, lejos de su viaje, a fin de huir, huir y huir y huir de sus pies, hombre en dos pies, parado de tanto huir, habrá sed de correr, y ni el árbol, si endosa hierro de oro,
y ni el hierro si cubre su hojarasca, nada sino sus pies, nada sino su breve calofrío, sus paras vivos, sus entonces vivos. Pues a mí, bueno, primero que todo, obviamente, la admiración a César Vallejo, pues es una cosa de locos. Y me gustó mucho, 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 y me ha gustado mucho este poema porque habla del viaje como huida, ¿cierto? Del viajar no para encontrarse, sino para perderse, y está bien, ¿cierto? Ese perderse también está bien. Hay incluso en la parte en la que dice aquí huir y huir y huir, ¿cierto? Lejos de su viaje, que incluso es huir del viaje mismo. Me encanta esa parte porque la poesía también yo pienso que se trata mucho de eso, ¿cierto? De una huida y estar bien en eso de perderse, está bien estar en la incertidumbre y eso me parece supremamente especial. A mí me gustó esa manera en que el poema se va como construyendo, no sé, como que se mueve, casi que el poema se desplaza, o sea, él está hablando ahí de unos pies que se van como transitando un espacio, eh, pero también el poema yo siento que inventa como unas palabras, o mejor dicho, no conozco las palabras, algunas palabras del poema, pero pareciera que es un juego que me gusta, que me parece hermoso, porque es como que el poema inventa su propia ruta para desplazarse. Eso también en las repeticiones, que va marcando como una especie de ritmo que parece un camino. Me gustó, me parece que tiene imágenes muy hermosas, como cuando dice que va a huir para sollozar a solas o algo así. Eh, Me pareció muy hermoso ese, no sé, esta fuerza que ahorita decía, comentaba Jenny también, que es la fuerza de la huida, de irse no para volver, sino para otra cosa, pues. Esa huida tiene una carga muy dolorosa, porque nadie huye de lo que le gusta, ni de lo que quiere. Es decir, nadie huye de un territorio seguro. Por eso el poema tiene aquella inquietud que nos transmite cuando lo escuchamos, ¿no? Cuando lo leemos, seguramente. Y a mi modo de ver, no hay un destino en el poema. Es la huida en sí misma, ¿no? Es como, no sé, eh, ¿no les recuerda de pronto a Blanca Varela? O sea, la carrera, te ganaste la carrera y el premio era la otra carrera, era otra carrera, ¿no? Claro. Bueno, y antes de pasar al último poema, me gustaría preguntarle a Manuela y a Jenny por su experiencia en la trenza. Bueno, yo en realidad a mí no fue que me hayan invitado o en un primer momento no, sino que yo escribía la trenza. Creo que fue en Arcadia que leí un artículo sobre la trenza o algo y entonces decidí, los busqué en Facebook y decidí escribirles. Les dije que yo escribía poesía, que vivía en Medellín y que sí publicaban poemas. Y ellas me respondieron que no publicaban poemas, pero que les podía dejar mi libro y yo dije, bueno, está bien, lo dejé ahí, pues sin mucha esperanza, pero con agradecimiento porque me respondieron y después recibí un correo donde me invitaban a participar en la edición número 3 y yo me puse muy feliz. Pues la revista salió de las cosas más bonitas que me han pasado fue que viajé a Bogotá a leer y fue muy lindo porque lo hicieron en un barcito pequeño y fue una cosa muy milagrosa porque yo siempre he sentido como la curiosidad de saber cómo escriben las otras escritoras, las otras poetas, cómo viven la poesía en sus vidas. Entonces fue un momento para conversar con ellas, para escucharlas. Después también conocí acá en Medellín a Margarita Lozada, que fue quien hizo el ensayo de mi poema, con quien estoy muy agradecida. Ah, qué nota. Qué nota. No, pues a ver, en mi caso participé de la trenza número 1, desde que supe pues que se estaban reuniendo las comadres superpoderosas, Carolina, Tania, Camila, Jenny y María, pues yo dije, esto va a ser una cosa brutal. Y pues que me hubiesen tenido en cuenta para ese primer número, para mí fue qué increíble. Cuando me dijeron que era Andrea Cote quien iba a escribir sobre mis poemas, yo no me la creía porque yo a Andrea pues la he admirado demasiado, su libro lo he tallereado en un montón de talleres que he editado y yo era como que wow, o sea, fue pues que una
poeta mayor para mí, o sea, mayor en todos los niveles, hiciera un análisis de mis poemas, era como una oportunidad increíble. Para mí fue muy, 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 muy bella esa oportunidad. Y comadrita, vos que estás aquí, Caro Dávila, no, te agradezco. Muy bien, Caro, entonces ahora sí podemos seguir con tu poema. Yo elegí un poema que se llama Gansos Salvajes y es de Mary Oliver. No tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes que vuelan alto en el aire azul y puro vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama como los gansos salvajes chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Yo escogí este poema porque para mí la experiencia del viaje es una experiencia introspectiva, pero si lo pienso también en todos los viajes, o sea, en el viaje, por ejemplo, del exilio de que hablaba Lauren, y en lo que hablábamos al principio de los miedos que podemos tener por viajar solas, o sea, lo que al final el peligroso viaje que implica vivir en el mundo con los cuerpos que tenemos, ¿no? Me hacía pensar en esos diálogos que yo tengo conmigo cuando viajo sola, ¿no? Como me hablo a mí todo el tiempo. Y pensé, no sé, que está lindo que podamos sentir que nos estamos acompañando tal vez desde diferentes lugares, o sea, este poema como poema para alguien que no soy yo pero que va a viajar sola y decirle como hay un lugar, si alguien te está hablando, yo te estoy hablando o no estás necesariamente viajando sola y al mismo tiempo hay un lugar para ti en el mundo, ¿no? Como en un mundo que es más amplio, en un mundo que es el mundo de las cosas, en el que hay otras formas de relacionarse con la naturaleza, hay otras formas de relacionarse con la materialidad, con lo orgánico, no sé, como hay una posibilidad también de extender una idea de qué somos, o sea, de un nosotros o de un nosotras. Y creo que eso también podría ser, no sé, como alivianar ciertos viajes que son difíciles para nosotras. Pues a mí lo que me fascina de este poema es que crea cierto tipo de intimidad cuando dice, cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Yo siento que además las relaciones entre mujeres nos hacen sentir muy seguras, o al menos a mí es lo que más me da seguridad en el mundo. Y este poema es de una belleza. ¿Qué tal ese verso que es mi favorito? Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Exactamente el mío también. Sí. Exactamente, son los versos claves, absolutamente claves en el poema. Sí, ¿cierto? Yo creo que habla de una libertad sexual también, de libertad del viaje sexual y la libertad de que el cuerpo elija sin juzgar. Puedes elegir. Sí, y esa parte final, seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Es lo que dijo Caro ahorita, pues eso de que siempre, siempre hay un lugar, sin importar el desarraigo, el desamparo, ¿cierto? Eso que lo hace uno también pensar como en las palabras de Edmond Yavez, este poeta egipcio que tiene un libro que se llama El libro de la hospitalidad, en el que habla precisamente de cuando uno viaja, también está vulnerable a la hospitalidad del otro. Y es muy bello verlo de esa manera, no solo del otro, sino la hospitalidad de la familia de las cosas, ¿cierto? Eso me parece muy, muy potente. Y hay en esa idea de familia, digamos que puede ser como una institución tan tradicional y a veces tan violenta para las mujeres, también la posibilidad de establecer otros lazos de filiación, que creo que es un poco lo que decía Estefanía. Yo también siento que para mí mis amigas son, y como mi forma de relacionarme con las mujeres en general es una forma que pasa como por otras formas de afecto, que crean como otro parentesco distinto, ¿no? Y antes de ir a la votación, vamos a hacer un pequeño recuento. Primero estuvo Lauren Mendinueta con un brevísimo poema de Alejandra Pizarnik.
Después Manuela Gómez leyó El retorno de Robin Myers. Luego estuvo Jenny León con el poema Va corriendo, andando, huyendo de César Vallejo. Y por último, Carolina Dávila nos leyó Gansos salvajes de Mary Oliver. Pero para que vayan pensando en su voto, se me ocurre que podemos hacerle un poco de promoción a la nueva trenza, la trenza número 5. Así que me gustaría que Lauren nos leyera uno de los poemas que sale allí, de su autoría, para que la gente se antoje de conseguir el fanzine. Bueno, aquí está. Bueno, voy a leer este que se titula Deseo de nada, que es el primer poema que escribí cuando llegué a vivir a Lisboa. Deseo de nada. Todavía es temprano. 1000 noches han caído sobre la tierra y otras 1000 cayeron antes, pero aún no es tarde. El viento arropa con tanta fuerza la casa que se diría una madre enloquecida de amor. Pero el viento no puede amar. Tengo miedo. El mar no está lejos de aquí, y yo soy esa misma arena sobre la que caen furiosas, incontenibles y enajenadas las olas. Más allá, en el centro mismo de la tormenta, mi ojo busca las razones de tanta rabia. Tengo ganas de azotar a la noche hasta verla sangrar. Deseo hasta el infinito poseer algo que jamás se entregue. Bueno, la trenza se puede conseguir en Bogotá, en diferentes librerías, y también se puede conseguir, la enviamos por correo, entonces nos pueden escribir o contactar por cualquiera de las redes sociales o a nuestro correo. Así, desde cualquier lugar de Colombia pueden escribirnos y las enviamos a todo Colombia o las enviamos también en Estados Unidos. Bueno, y como ya les di un poco de tiempo para pensar, sigamos con las votaciones. Nos ganamos. Un viaje en el tiempo a marzo de 2020. La oferta del viaje en el tiempo está buenísima. O sea, a mí me encantó. Yo no cambiaría nada de mi cuarentena. Volvería con todo el placer del mundo porque escribí más que nunca. Ojalá ganes entonces. Bueno, empecemos con Caro. Yo voy a votar por el de Manuela. Yo voto por el de Caro. Yo voto por el de Caro, por Mary Oliver. Yo también voto por Los gansos salvajes. Bueno, y con esto acabamos. Felicitaciones, Caro. Ya te puedes ir de viaje a comienzos del 2020. Esto fue Tu Fillo de Poeta. Por favor, síganos en todas las redes y si pueden, apóyennos en Patreon. Y a las poetas colombianas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Estefanía. Gracias. Un beso. Gracias. Un abrazo y un beso para todas.